Pablo creo que está buscando convencernos de dejar el pecado y así llevarnos a sentir la necesidad de un Salvador. Porque esa es la realidad. Hoy la gente no busca un Salvador porque muchos de ellos, o de nosotros, no quisiera decir nosotros, pero quiero que a veces nos incluyamos porque muchas veces nos sentimos salvos y quizá estamos muy lejos de serlo. No puede haber la necesidad de un Salvador sin entender que nuestra vida lo necesita. Usted no puede tomar un vaso de agua si su cuerpo, ¿qué?, no se lo pide. Entonces, Pablo quiere llevar a los oyentes de esta carta a convencernos de dejar el pecado y tener esa necesidad ardiente. Y para eso es necesario llevar a todo hombre, a toda persona, al lugar donde podemos hallar lo que somos. Me refiero a la cruz. Guiarnos a la cruz, porque ahí es el único lugar donde el hombre perdido encuentra esperanza. Usted debe recordar aquel momento donde todos o muchos hombres habían sido mordidos por víboras. ¿Lo recuerda usted? Y en el desierto entonces fue levantada la serpiente de bronce. De esa manera entonces todos miraron aquella serpiente como esperanza para su salvación. Y de esta misma forma es como Cristo es levantado o fue levantado en esa cruz, y todo aquel que mira a Cristo y lo ve como el único Salvador y como el suficiente Salvador, entonces puede llegar a ser salvo. Pablo, la realidad es que entrelaza su enseñanza práctica con doctrina. Particularmente esto llama mi atención porque está buscando que los creyentes sean obedientes, sean honestos, sean sujetos a sus propios amos. Quien conoce un poco la carta de Tito puede darse cuenta que lo que estoy diciendo es parte del resumen de esta carta. Pero yo preguntaría, ¿para qué? Porque la enseñanza bíblica no solamente es aprender textos o aprender qué es lo que se vivía o se hacía o se enseñaba. No, tiene una función práctica. ¿Para qué? Y entonces el propio texto contesta a esta pregunta: para que en todo, ¿qué?, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora yo me detengo aquí y le digo, si tú desprecias la Biblia, su enseñanza, si simplemente la Biblia, el leerla o el estudiarla te aburre, y yo aquí podría decir, y muchos de nosotros lamentablemente no hemos entendido que el verdadero motivo para tener santidad es con un objetivo. ¿Para qué? Y nuevamente ahí está la respuesta en nuestro texto: para que en todo, ¿qué?, adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hoy muchos dicen que hay que predicar a Cristo. Sí, y predican a Cristo, pero hacen a un lado la enseñanza de Cristo, su doctrina. Para los que no están familiarizados con el término doctrina y que pueda parecerles un poco abstracto o difícil de entender, doctrina es enseñanza. La Biblia tiene muchas enseñanzas básicas. A esto nosotros le llamamos doctrina, ¿sí? Doctrina es enseñanza. Pero no podemos separar el mensaje de Cristo y su doctrina, su enseñanza. No puedo yo entender cómo podría hablar de Cristo sin su doctrina. ¿Cómo podríamos hablar del gran maestro que fue el Señor Jesucristo sin todos sus mandatos que Él nos dejó? No podríamos hablar del Señor sin sus mandamientos, o de Jesús, nuestro único Salvador, sin la doctrina de la expiación. ¿Se puede? No es posible. Cuando hablamos del Salvador tenemos que hablar del precio que Él pagó, y a eso le llamamos expiación, doctrina de la expiación.
donde Dios pagó y satisfizo que todas las demandas de Dios. Ahora, nosotros amamos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, de todo corazón, o deberíamos de hacerlo, porque la recibimos y tendríamos que haberlo recibido. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de ustedes, hermanos. No solamente de Cristo viene, sino todos. Esta doctrina, esta enseñanza la hemos recibido en nuestro corazón y la recibimos con gozo. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la razón que nos lleva a amar a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que nos llevó a Dios y amarlo? ¿Qué fue lo que nos llevó a conocer a Dios? ¿Acaso no fue su palabra? ¿No es allí en su palabra donde encontramos lo que Él es, lo que Él ha mostrado, lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo a través de sus promesas en su palabra? ¿No es allí? Es allí donde encontramos y conocemos a ese Dios y podemos llamarlo Dios nuestro, ¿qué? Salvador. Entonces, pensando en esto, puedo dividir este pasaje en dos grandes temas. No sé si me dé tiempo hoy, si no los invitamos al 61 aniversario. La primera es el nombre que adorna el Evangelio. ¿A qué me refiero? Ese nombre dice el texto, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que sin Cristo, ¿quién es el nombre? Cristo. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Nombre, sobre todo, ¿qué? Nombre. El nombre es Jesucristo, el Mesías, el Christos, ¿sí? O en el griego el Kurios, ¿no? Y podemos hablar de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque sin Cristo, ¿qué éramos sin Cristo? Nuestra miseria era no grande, sino lo que le sigue. De no serlo, no hubiéramos nunca necesitado a quien llamar nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Pero nuestros pecados, y aquí habemos muchos, y quizá hay algunos que tienen muchos, otros tienen menos, otros quizá un poco más. Yo tengo muchos. Pero sin importar cuántos pecados sean, basta que solamente uno de ellos, un mandamiento de Dios, sea transgredido para que esto sea suficiente para condenarnos, ¿o no? Para condenarnos. El hecho de cometer uno nos hace autores de ¿qué? De toda la infracción de la ley. Entonces, sin importar cuánto mal nuestros pecados, nuestras acciones han causado consecuencias, ¿cierto o no? Sí. Nuestra mala cabeza, como dirían nuestros padres, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestros pecados han formado o han impactado y han tenido consecuencias sobre lo que somos hoy, sobre los nuestros. ¿Ha sido afectada nuestra familia? Nosotros hemos sido afectados, nuestra familia. No solo esto, nuestra iglesia no es dañada, es dañada. Podríamos haber sido salvados si no fueran muchos por actos humanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice no, ¿por qué? Por obras. ¿Habrá actos suficientes que el hombre pueda hacer para poder comprar la salvación? ¿Para poder pagar el precio de la salvación? No. Entonces, sin embargo, fue necesario que el propio Dios, ¿qué fue lo que se necesitó para obtener la salvación? Solamente se necesitó el Dios de gloria. ¿Qué hiciera? ¿Dejara qué? Toda su gloria y viniera y se hiciera como ¿quién? Como usted y como yo. ¿Eso no es un costo elevado? No implica algo. Usted y yo nos quejamos de someternos a jefes, a autoridades, a gobernadores, a papás, a leyes o a reglas que hay que hacer, pero nuestro Dios dejó su gloria, su infinita gloria, su trono y descendió a nosotros y se hizo como nosotros. Y no solo eso, sino que Pablo nos dice
que Él se encarnó y fue entregado y murió hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Se despojó a sí mismo, no se aferró. Entonces Él abandonó su gloria, y me encanta decir esas palabras, y Él vino a nosotros. Amén. Él vino a nosotros y moró, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y Él moró aquí, y Él se convirtió entonces en lo que la profecía, las promesas habían hablado, en el significado de Jesús, que es nuestro Salvador. Dios salva. Entonces nuestra ruina, hermanos, nuestra ruina es pequeña, nuestra miseria es pequeña. No, nuestra ruina es totalmente extrema, terrible, grande. Porque estamos, dice Pablo a los romanos, estamos destituidos. Estamos destituidos quiere decir estamos alejados, inmensamente alejados. ¿De quién? De Dios. Así éramos y así estábamos. Pero Dios nos amó y pudo hacer que esa relación rota y quebrada desde el Edén pudiera ser, ¿qué, hermanos? Restaurada, solo por el derramamiento de, ¿qué, hermanos? De sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de, ¿qué? De pecados. ¿Es doctrina esto o no es doctrina? Es doctrina. Entonces, no podemos predicar de manera completa. No pudiera hacerlo yo. Hay algunos que dirán que están predicando a Cristo, pero si no predican la doctrina, simplemente no están predicando el Evangelio. La doctrina completa de nuestro Señor Salvador Jesucristo no se puede predicar si no mostramos primero qué tan vacíos, qué tan lejos, qué tan pobres y miserables y podridos estábamos. Porque dice a los Efesios, porque estábamos muertos en pecados y, ¿qué, hermanos? En delitos. Y nadie, hermanos, escuche bien, nadie, ningún terapeuta, ningún psicólogo, ninguna forma humana, ningún consejero, ningún coach, lo que usted quiera buscar, puede llenar el vacío que un hombre tiene cuando no tiene a Dios. No hay nada que pueda hacerlo. Nadie puede llenar ese vacío sino solamente Él. ¿Solamente en quién, hermanos? En Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Hermanos, entonces, para hablar de manera correcta del remedio para el pecado, debemos hablar cuán terrible era la enfermedad. A ver, hermanos, nadie puede buscar un doctor si no se sabe, si no se ve, ¿qué, hermanos? Enfermo, ¿cierto o no? Porque muchos se sienten mal, pero dicen, pues me aguanto, ¿no? No es hasta que el dolor entonces no lo deja, ¿qué? Pararse, no lo deja moverse, no lo soporta, no puede estar ni parado, ni acostado, ni sentado, nada, donde todo se ha metido, se ha drogado por nada y el dolor simplemente, ¿qué? No cede. Es allí entonces donde uno dice, tengo que buscar, ¿qué? Algo que me cure. Entonces debemos hablar de la terrible enfermedad que tenemos, que tiene el nombre, y esta enfermedad no es otra, sino que, hermanos, el pecado. El pecado que solamente Dios puede, ¿qué, hermanos? Curar. Solamente Él y nadie más. Y ni siquiera Dios, excepto... A ver, hermanos, Dios podía curarnos o sanarnos sin haber pagado el precio. No se podía. ¿O sí? No. Ni siquiera Dios podría haber sanado, regenerado o darnos vida sin pagar el precio. Y entonces lo dice Juan en el verso 16 del capítulo 3,
que la paga entonces fue que de él de tal manera amó, que hermanos, al mundo, que ¿qué hizo, hermanos? Que dio a su Hijo unigénito. Entonces, su propia sangre fue el precio. Y eso es una doctrina que necesitamos saber. Necesitamos entonces un Salvador, y ese Salvador, como nos dice Isaías, Hijo nos es ¿qué? Dado. Ese Salvador nos fue dado, ¿o no? En la persona de Cristo. Y fuera de Él, esta iglesia lo seguirá diciendo y seguirá abriendo sus puertas. Fuera de Él, fuera de Cristo, no hay ¿qué, hermanos? No hay salvación. Y si bien es cierto que nuestra ruina es evidente, que nuestra ruina es evidentemente grande, también lo es que el remedio es inmenso. A ver, hermanos, si el dolor es grande, si la enfermedad es grande, entonces la cura o el que cura tendrá que ser mucho más grande que la enfermedad. ¿Amén? Amén. Así es el poder de Dios. Dije igual, no, corrijo, es aún más grande. Porque tenemos un Salvador y su nombre es Dios. Y hoy Tito nos dice, Dios nuestro Salvador. Él es la única puerta de esperanza. La puerta de esperanza para los más desesperados. ¿Quiénes son los que están desesperados? Y yo levanto mi mano. Yo soy el primero desesperado, que necesitaba correr a Él, porque a Él correrá el justo. Y entonces Dios tendrá misericordia de él. ¿Sí? Entonces, Él es la puerta que se abre para todo hombre desesperado, para todo hombre abatido y afligido y en dolor. Y Él es la puerta, y esa puerta se llama Dios nuestro Salvador. ¿Amén? Ahora, en este mismo pasaje, Pablo nos llama, verso 13, y Él lo llama no solamente Dios nuestro Salvador, sino dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. Puede ver el versículo 13 y está el gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿De dónde vino? ¿Quién vino del cielo? Él vino del cielo para salvarnos, y Él siente por nosotros y se identifica con nosotros como hombre, pero Él es Dios también. Hemos hablado y hemos dicho, lo hemos llamado, Él es Jesús, Él es Cristo. Él se hizo hombre, pero no debemos de perder de vista que Él era 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Y Él se identifica con nosotros como hombre. Él siente como nosotros porque Él se hizo hombre. Y por lo tanto Hebreos 7 nos dice y nos recuerda, pues Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ahora, esa es la mejor noticia entonces para todo hombre. Hoy la iglesia tiene que recordar, y esta iglesia Cristo viene tiene que recordar, que no tenemos otra tarea sino solamente anunciar la gran, inmensa noticia, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa hermosa y gran noticia? Que aquel a quien ofendimos, a aquel que despreciamos, a que todos los edificadores desecharon ¿qué? Esa piedra de ángulo. Todos nosotros en algún momento despreciamos a Dios, ¿cierto o no? ¿Lo rechazamos? Sí. Muchas veces le negamos. Aquel a quien despreciamos, desechamos, Él se convirtió en nuestro Salvador. Cuando nadie más había tenido piedad de nosotros, y aún si la habían tenido, a ver, hermanos, ¿de qué sirve? Vamos a suponer que yo soy un hombre miserable y veo a otro hombre miserable en una condición quizá igual o peor que la mía, y entiendo su miseria. ¿Podré hacer algo por él? No, porque soy igualmente miserable que él. Entonces, aunque hubiera gente que pudiera entender mi dolor y entender mi sufrimiento, nadie podría hacer algo por mí. Pero Dios no solamente vio nuestro dolor, y como el Salmo 40 lo dice, que vio que estábamos en lodo cenagoso, ¿cierto o no? Y cuando nos movíamos intentando salvarnos, lo único que hacíamos era que hundirnos más. Porque cuando el hombre trata de salvarse a sí mismo, no hace otra cosa que sumergirse y podrirse más. Pero Dios puso mis pies ¿sobre qué, hermanos? Sobre peña. Me sacó del lodo que cenagoso, de la desesperación.
Ese es el Dios. Y como cantamos hace rato, ese es el Dios que adoramos. ¿Cierto o no? Ese es el Dios. ¿Lo ofendimos? Sí, pero Él tuvo piedad de nosotros. Él no solamente tuvo piedad y nos miró en su miseria, sino que Él tiene un brazo poderoso. ¿Sí? Es el brazo que se agacha a nosotros, como aquel pastor que sin importar dejó que, hermanos, las 99 y fue ¿por qué? Por la oveja perdida. Y aquí estamos, muchas ovejas perdidas, ¿o no? ¿O quién no está perdido aquí, hermanos? Todos estamos. Y cuando nos vio aquí, entonces Él bajó a donde estábamos perdidos, sin esperanza. Y entonces con su brazo fuerte, Él nos, ¿qué, hermanos? Nos levantó, nos tomó. Ese es el brazo de Dios. Y todos los días tenemos que caminar con ese brazo y tomados de ese brazo, ¿o no? Sí, así es, hermanos. Él tuvo piedad porque nos vio, pero Él también tiene un brazo maravilloso de misericordia y de gracia para toda aquella alma perdida. Él extiende hoy y sigue extendiendo sus brazos a toda alma que confía y pone su fe en Él. Esta era la doctrina que en los días de Pablo fue transmitida por medio de susurros a todos lados. ¿Y por qué digo de susurros? Porque en el tiempo de Pablo no eran tiempos como los de nosotros, no, hermanos. En tiempos de Pablo había un hombre en el gobierno, un hombre que su nombre era Nerón. ¿Lo recuerda? Ese hombre era un hombre enfermo, loco. Y por eso los creyentes, los cristianos, transmitían esta verdad de oído a oído, en susurros, y luego por las noches se reunían. Fíjense, la iglesia de Cristo en ese tiempo no se reunía en el día, sino se reunía ¿por qué? Por las noches. ¿En dónde, hermanos? En cuevas, en catacumbas, debajo de Roma. Y allí se escondían y la palabra de Dios era predicada. Esta era la historia que se ha repetido en generaciones entre pobres y ricos. Y cada vez que nos reunimos para oír, o más bien, ¿para qué nos reunimos como iglesia? ¿Nos reunimos aquí para jugar? ¿Nos reunimos aquí para saludarnos? No tenemos otro objetivo sino escuchar su palabra y su voz, porque necesitamos que Él nos siga hablando. ¿Cuándo, hermanos? Hoy y mañana y todos los días. Entonces nos reunimos para oír a nuestro Salvador, para que Él, quien pagó con su vida para salvarnos a todo hombre, hoy siga hablándonos y restaurándonos y corrigiéndonos y exhortándonos a través de su palabra. Ahora, cuando esta doctrina podía ser predicada en las calles, cuando los creyentes veían la oportunidad de predicar en las calles, ¿qué hacían, hermanos? ¿Se escondían? Lo hacían, ellos predicaban. Y cuando podía ser enseñada en la sinagoga, también lo hacían. Y cuando podían hacerlo en sus escuelas, en donde fueran, a cualquier lugar donde ellos pudieran tener la oportunidad de predicar, ellos aprovechaban cada oportunidad para llevar esta enseñanza y este mensaje de esperanza. De tal forma, hermanos, que esta gran doctrina, la doctrina de Dios nuestro Salvador, fue esparcida a todos, a toda parte, en todas partes, como la luz que sale el sol. Y simplemente, hermanos, dice la Escritura que el sol sale ¿para qué, hermanos? Para todos. Y la palabra de Dios era presentada. Y se levantaba el sol, porque el sol se levanta todos los días. O a poco de repente parecería que en estos días se han nublado, sí, pero el sol sigue allí. Y se levanta, hermanos, e ilumina cada parte de la tierra. Y la palabra de Dios tiene que ser así, levantada y predicada, porque muchos corazones que están fríos, que están quebrados, hermanos, necesitan el calor maravilloso de la palabra santa de nuestro Dios. Ahora, hermanos, para terminar, la doctrina de Dios nuestro Salvador es en sí misma divina. Y quiero recalcar es divina. Porque no solamente es una enseñanza que habla de Dios nuestro Salvador, sino que esta doctrina es el mismo aliento de Dios. ¿Sí? Esta enseñanza del Salvador nos muestra a Dios como un ser divino. Y está obviamente rodeada de principio a fin de divinidad. A ver, hermanos, ¿cómo nació Jesús?
¿De una qué? De una virgen. ¿Esto es algo divino o no? Sí. Y después, cuando el Señor Jesús muere, Él es levantado de entre los muertos de una forma divina. ¿Amén? Y no solo eso, sino cuando Él ascendió de forma divina. Y cuando Él venga, esta historia, hermanos, que no ha terminado, entonces los cielos serán abiertos y Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y todo ojo que, hermanos, lo verá. ¿Es divino o no es divino? Es divino. Entonces, por esta razón tenemos que hablar de esta doctrina, de esta enseñanza con toda oportunidad. No intentemos, hermanos, vivir más un día sin predicar, sin hablar, sin anunciar esta doctrina de Dios nuestro Salvador, porque es la única forma de conquistar, de vencer esta inercia, esta manera de vivir de este mundo, hermanos. Porque mientras este mundo crece en la oscuridad, la palabra de Dios tiene que ser desplegada como una luz, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Amén? Entonces, hermanos, yo quisiera tomar esta figura. Cuando David tomó la espada de Goliat y él dijo: ninguna hay como esta. No hay sino solo una verdad. Y quizá ustedes no están para saberlo, pero la semana pasada tuvimos una escuela bíblica de vacaciones y su lema fue, ¿cuál fue ese lema? La verdad viene ¿de quién? De Dios. No hay otra verdad. ¿Hay otra verdad? No hay otra verdad. Y lo más hermoso, hermanos, es que Él es la verdad. ¿Sí? Entonces, no hay varias creencias o religiones. Hay una sola, ¿qué, hermanos? Una sola fe. Hay un solo Señor, un solo bautismo. Amén. Hay una sola fe. Y esa fe, hermanos, que es un don. ¿De dónde viene, hermanos? De Dios. Porque la fe es el regalo, hermanos, ¿de quién? De Dios. En un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Solo hay un mensaje de salvación, y ese mensaje, ese único mensaje, único, verdadero, nos habla del Salvador. Y Hebreos 4 nos dice: y en ningún otro hay, que, hermanos, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y su nombre, hermanos, es Jesucristo. Entonces, para muchos podemos parecer, yo termino, hermanos, porque esto se vuelve, hermanos, una realidad para todo creyente. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la opinión que la gente hace de nosotros? Que nosotros somos personas de mente muy cerrada, que somos personas simplemente retrógradas, hombres perdidos en cosas de enseñanzas totalmente pasadas de moda, antiguas, que no tienen ninguna apertura, ¿sí? Que nosotros simplemente somos cerrados. Y ¿sabe qué, hermanos? Que nuestra mente está estrecha. Y sí, hermanos, porque la puerta en donde entramos es la puerta que, hermanos, estrecha, no es la puerta que ancha. El camino es estrecho, hermanos, es angosto, es difícil. Porque el camino ancho, hermanos, está lleno de mal y de perdición. Y en ese camina la gran mayoría. Pero nosotros no somos como esos, hermanos, ¿o sí? Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿o sí? No somos de los que retrocedemos. Nosotros caminamos firmemente, hermanos, todos los días, y cada día estamos más cerca de la gloria de Dios. Amén. Juan 3 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, como ya dije, este pasaje nos recuerda, hermanos, concluyo, este pasaje nos recuerda la miseria en la que vivíamos,
Esta iglesia, hermanos, tiene que tener presente, y todo creyente tiene que tener presente su pasado. Nuestro pasado es algo indigno, ¿cierto o no? Sí. Es algo miserable, sí. Nuestra ruina era totalmente atroz. Y no hubo nada que pudiera traer o llamar la atención de nuestro Señor. Fue nuestro pecado. Fue nuestra peste. Fue nuestro lodo y nuestra miseria. Lo único que hizo Él fue vernos. Y simplemente cuando nosotros levantamos los ojos a Él en fe, Él con su brazo nos tomó. Este pasaje entonces nos recuerda nuestra miseria, pero también recuerda la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios salvador. Amén. Amén. Por naturaleza el Salvador. Él es el Salvador. Por lo que esta doctrina entonces está cobijada y embellecida de la divinidad de Dios. Y nunca olvide, hermanos, nuestra seguridad en Él es grande. Nuestra salvación es grande porque simplemente Dios es grande. Hebreos hace la pregunta: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que tan grande? ¿Podremos escapar? No. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, no olviden, nunca pueden pensar demasiado en esta grandiosa salvación. Si usted cree que ha pensado lo suficiente en la gran salvación, nunca es suficiente. Nunca, hermanos. Hoy yo quiero pensar y alabar a Dios, y lo quiero hacer en un ¿qué? En un rato más. Y quisiera verle a usted, pero le veré, hermanos, cuando estemos en ¿qué, hermanos? En gloria. Cuando estemos en gloria, cantaremos todos juntos. Y como hoy hemos cantado, hermanos, lo cantaremos más y más y más. Y como hace mucho tiempo se entonaba un canto, dice: yo quiero más y más de ¿qué, hermanos? De Cristo. Yo quiero más y más de Él. Hermanos, que esta iglesia no se canse de buscar, de anhelar, de proclamar este hermoso evangelio, y que esta iglesia siga adornando el evangelio de nuestro Salvador. Nuestra vida es el mejor adorno, una vida santa, una vida que muestra misericordia a los demás, hermanos. Esa es la manera de adornar perfectamente el evangelio. No podemos predicar un evangelio cuando nuestra vida no muestra misericordia y gracia. No podemos adornar el evangelio si nuestra vida muestra pecado. La mejor manera de entregar un regalo a Dios es una vida santa, generosa, buena, llena del Espíritu Santo, que glorifica a ese Dios nuestro Salvador. Póngase de pie, vamos a orar. Oh Dios, que tu palabra pueda hoy hacernos levantar con fuego, con tu Espíritu Santo, Padre. Y que hoy podamos alabar recordando la miseria en la que vivíamos y teniendo presente tu naturaleza salvadora, Señor, a la cual, Padre, sin haberla querido, tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Padre, nos amaste y nos diste a tu Hijo. Hoy, Señor, la iglesia de Cristo reconoce tu bondad y tu misericordia, y hoy te alabamos, Señor, y queremos pedirte solamente que nuestras vidas puedan ser el adorno a este evangelio predicado. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos uses para glorificar tu nombre. Gracias por estos 60 años, Señor. Gracias por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar.